Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a empezar a exponer con todo nuestro corazón la revelación del sexto sentido que todo hijo nacido de arriba tiene, algo que todos tienen en común. Todos los que estuvieron en los lomos de Dios y vinieron a peregrinar en esta tierra y se encontraron con aquel del cual provenían, manifestaron esta misma cualidad, este mismo sentido, más poderoso que cualquiera de los 5 sentidos que tenemos. Para empezar, hermanos amados, leemos Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. Deseo, hermanos, que ustedes mantengan allí sus Biblias revisadas en 1960, y yo les voy a leer por mi parte la versión antigua y vamos a establecer una diferencia. Vamos a comparar esto porque esto es un verso que en 1960 fue trastocado y le cambió el sentido y el significado a lo que Dios nos quiere comunicar en este verso. Y la traducción antigua va conforme al resto del capítulo 11. Así que voy a leerles la versión antigua y ustedes saquen conclusiones. Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Se acuerdan? El elemento principal. Una sustancia. La demostración de las cosas que no se ven. Sustancia y demostración. En su Biblia dice certeza y convicción. Vamos a ayudarlos para que ustedes comprendan por qué esto está trastocado vilmente. Porque esta versión antigua que tengo acá del 1909 fue revisada varias veces desde 1602, pero sin tocar los textos, solo signo de puntuación y cosas por el estilo. Una certeza es algo netamente humano, algo que yo tengo por cierto, aunque no exista. ¿Ok? Una sustancia, sin embargo, es algo tangible. Una sustancia es como la sustancia de la sangre, como vimos en el bloque pasado. La sangre se puede tocar, se puede ver, se puede... Entonces la fe sobrenatural, este sexto sentido, es una sustancia de vida. Dice, mas el justo en su fe vivirá. El Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá. Es también una sustancia de vida. Pero no de vida carnal como la sangre, sino una sustancia de vida espiritual, que proviene de arriba, porque dice que esto no es de vosotros, la fe esta, sino es don de Dios, que Dios les da a aquellos que estaban en sus lomos. Vamos a comparar esto más adelante. Entonces la palabra demostración contra la palabra convicción
es algo sumamente opuesto. Convicción es algo de lo cual yo estoy convencido, sea cierto o sea falso. ¿Qué le parece? Es algo que no se puede ver desde afuera. Si la fe es una convicción, es algo que yo tengo adentro y que estoy convencido y que la gente no puede percibir en mí ni puede testificar de mí, porque es algo que yo creo en mi corazón y a menos que lo diga, nadie va a saber si tengo o no tengo una convicción. Entonces, si comparamos la convicción con la palabra demostración, hay un abismo de diferencia, porque la demostración es algo perceptible. La evidencia, como dice la versión Rey Jaime en inglés, la evidencia de las cosas que no se ven, la prueba, la demostración, la evidencia, es algo visible, algo tangible, algo de lo cual se puede testificar por medio de las obras y los actos que las personas que tienen esta fe demuestran en sus vidas. ¿Ven? Entonces, si yo soy un juez que estoy juzgando a un hombre culpable de asesinato, y yo soy un juez, y tengo un fiscal que está a mi diestra acusando a ese delincuente de asesinato, y el delincuente me dice a mí, yo soy inocente, y yo le pregunto, ¿cómo yo sé que tú eres inocente? ¿De qué me sirve que el acusado me diga, porque señor juez, yo soy inocente porque estoy convencido, tengo la convicción de que soy inocente? ¿Se dan cuenta? Y el fiscal dirá, pero ¿de qué me vale que tú estés convencido si no me puedes probar tu inocencia? Sigue siendo culpable y seguirá siendo culpable. Oiga esto es una ley legal en todas partes del mundo. Seguirás siendo culpable o inocente, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué di? Demuestre lo contrario. Entonces, yo le digo al acusado, tu convicción no me convence de que eres inocente. Muéstrame una evidencia de tu inocencia. Demuéstrame, búscame demostraciones, algún video o algunos testigos, o de alguna manera demuéstrame tu inocencia, porque tu convicción no me convence a mí. Es tu convicción. Puede ser cierta, puede ser falsa, pero si me traes una demostración y una evidencia de tu inocencia, entonces te suelto. Eres inocente, te declaro inocente, porque lo has demostrado. Entonces ustedes ven el contraste que hay entre estas dos traducciones. Y yo utilizo la versión del 60 porque el lenguaje es más fácil de entender para aquellos que están comenzando. Un lenguaje más actualizado. Pero este verso número 1 se traduce, es pues la fe la sustancia. Ya nosotros definimos la palabra sustancia, que es el componente principal de los cuerpos, o de las cosas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es la fe? El componente principal, un componente principal de las cosas que se esperan.
y es la demostración o evidencia de las cosas que no se pueden ver, que no se ven. Y por eso el verso 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso lo vamos a hablar el día de hoy y espero que sea algo muy hermoso para sus oídos. ¿Cómo van a alcanzar testimonio si no demuestran algo? Y cuando leamos el capítulo entero se darán cuenta que sus hechos demostraban. No era una convicción, eran hechos, actos que demostraban que ellos tenían la fe sobrenatural, que es don de Dios que viene por el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, es vivificada. Es el sexto sentido ciego que tenemos cuando nacemos terrenalmente, los elegidos, pero cuando somos enfrentados a la palabra, se vivifica y se manifiesta. Con el hecho de que nos bautizamos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, todos los hijos de Dios predestinados vienen con esto. Es la señal que los identifica y que prueba que tienen vida eterna. Así que vamos a exponer, ¿verdad?, la fe en dos ejemplos que les tengo aquí de dos personajes de las Sagradas Escrituras. Y al final vamos a leer como conclusión el capítulo 11 de Hebreos, para que ustedes vean entonces de qué estaban hechos nuestros antepasados, de qué roca fueron cortados, para ver nosotros si realmente fuimos cortados de la misma roca. Y hablo con todos los que me escuchan, aunque no me conozcan. Si estas cosas no están en ti, si no te identificas con esto, todavía tienes que nacer de nuevo. O si naciste de nuevo y te enfermaste como un bebé por la leche adulterada que te dieron, pues recibe la leche no adulterada. Recibe fe en Jesucristo para que seas sanado de tu enfermedad espiritual y te salgas de donde sea que te estén alimentando con alimento envenenado, con credos, doctrinas y mandamientos de hombres. Hablemos de una exposición de uno de estos hombres antepasados que manifestaron la fe que se habla en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Vámonos al libro de Job. No quiero extenderme mucho, hermanos. Solo quiero que ustedes perciban lo que yo percibo cuando leo estas cosas. Solo quiero que ustedes se vean en un espejo. Al final de esta enseñanza, hermano, yo quiero que usted sepa de dónde usted viene y a dónde usted va. Y les voy a demostrar algo de lo cual yo he predicado anteriormente y que mucha gente dice por ahí sin saber lo que están diciendo, pero que están diciendo la verdad. Leemos Job capítulo 1, versículo 1 al 8. No voy a detenerme en tantos detalles que se pueden aprender aquí. Pero dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Recuerden, por la fe por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y vamos a ver a este antiguo llamado Job, que alcanzó testimonio
porque lo que vamos a leer es el testimonio de sus actos que demuestran, no la convicción de Job, porque si él hubiera tenido una convicción no tendríamos el libro de Job. Usted va a ver lo que le estoy diciendo, lo vamos a leer. No era una convicción, era la demostración. Leemos. La palabra Job significa en hebreo afligido. Un predestinado, uno que salió de los lomos de Dios. Dice la Biblia, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Mire la descripción, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De dónde salió este hombre? Tremendo testimonio. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Cada uno en su día. Porque tenía 7 hijos. Entonces cada día un hijo hacía banquete. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y mire la actitud de este señor llamado Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, que se puede traducir dedicaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. En ese tiempo, hermano, no existían las escrituras. Es más, el libro de Job es el libro más antiguo que encontramos en nuestras Biblias. Fue escrito antes de Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Entonces dice, porque decía Job, ofrecía sacrificios, dice, todos los días, después del turno del convite de sus hijos. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Hermano, ¿puede ver usted a este hombre sin Biblia, sin escrituras, con una fe que fue trasladada por generaciones? Sacrificaba, derramaba sangre conforme a Abel, conforme a Noé después del diluvio, que hizo un montón de sacrificios derramando sangre, siempre conforme, ¿verdad?, a las leyes divinas, sangre por sangre. Entonces él no solamente era un hombre, dice la Biblia, no lo digo yo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que también se preocupaba de que sus hijos hubiesen blasfemado o pecado en esos convites que ellos hacían en sus corazones, y sacrificaba por ellos también. ¿Lo ven, hermano? Ahora vamos a ver el testimonio que Dios tenía de este hombre que salió de sus lomos para manifestar sus planes futuros, manifestarlo a él. Y un día, verso 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En este caso son los ángeles.
entre los cuales vino también Satanás. Y cuando Dios ve a Satanás, mire el testimonio que Dios da, ¿ok? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar con ella. Y esta es la primera mención que se hace de Satanás en las Escrituras. Verso número 8 es lo que quiero que ustedes vean. Y Jehová dijo a Satanás, esto fue un desafío, ¿oyó? Esto fue un reto. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro, oiga esto, como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has considerado? Entonces, respondiendo Satanás a Jehová con esta altivez que siempre le habla a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dios lo tenía protegido, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, él sirve a Dios porque era un hombre rico, ¿no? Porque Dios lo ha enriquecido y lo ha protegido. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué manera de hablar. Satanás no conocía qué va, él no sabía qué era, de dónde salió Job, porque esto es un misterio. Y como Jehová sabía perfectamente quién era Job, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, todas sus posesiones, está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. No lo toques a él, quítale todo lo que tiene, para ver si es verdad que él blasfema. Y salió Satanás delante de Jehová, y le quitó todo lo que tenía a Job, ¿ok? Le quitó todas sus riquezas. Y cuando Job pierde todas sus riquezas, y lo pierde todo, y queda él solo con su mujer, porque hasta a sus hijos se los quitó, se manifiesta una vez más aquí este sexto sentido, la fe, que se demuestra por los actos, que es algo demostrable, que tiene que ser demostrado por los hechos del que la posee. Entonces, cuando perdió todo, vemos el versículo número 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oiga esto. Oh, bendito Dios, ¿de qué roca fue cortado este hombre? Y dijo, es para que vean que él no tenía su corazón puesto en las riquezas, a pesar de que las tenía. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenga riquezas o sea pobre, sea saludable o esté enfermo, sea bendito el nombre de Jehová. Esto es una demostración y es una evidencia de que este hombre era un justo, porque el justo en su fe vivirá.
Él todo lo que había visto era una desgracia, lo había perdido todo hasta sus hijos, pero se ha postrado en tierra y bendijo en vez de maldecir. Y en el capítulo 2 vemos las palabras de nuestro Señor Dios Todopoderoso, para que ustedes vean la clase de hombre que era este Job. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y escuchen las palabras de nuestro Dios. Hermano, escucha las palabras de tu Dios. Hermana, escucha las palabras de tu Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Oh, gloria a Dios Todopoderoso. Aun cuando tú me incitaste contra él, ¿oyó?, para que lo arruinara sin causa. Sin causa. ¿No les habla esto de alguien que fue arruinado, abofeteado, golpeado y sacrificado sin causa? Sin causa. Para que ustedes vean las cosas que suceden a veces en las regiones celestes que nosotros no sabemos. Entonces, entendemos por el testimonio del Altísimo que después de haber sido Job arruinado, fue exaltado y justificado por Dios, por cuanto fue arruinado sin causa. Dios lo llamó recto y perfecto delante de sus ojos. Y aquí, hermano, este libro que estamos leyendo, el libro de Job, ha sido también hasta el mismo libro en sí, es un producto de la fe de este hombre. Porque este libro antiguo ha sido preservado como vindicación de su fe. Y Dios siempre lo reconoció como justo. Y lo leemos en Ezequiel, capítulo número 14, verso 14. Muchísimos años después, por boca del profeta Ezequiel, dice la palabra de Dios, Ezequiel 14, versículo número 14. Si estuviesen en medio de ella, de la tierra esta rebelde, Jerusalén, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, ustedes saben de Noé, otro hombre que tuvo fe, que demostró
demostró las cosas que no se veían. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, que es por la fe, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y en el verso 20 lo dice más profundo: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos, estos tres varones, por su justicia librarían solamente sus propias vidas del castigo que venía sobre Jerusalén por haberse apartado del Dios viviente. Entonces, el libro de Job, usted en sus manos tiene una Biblia con el libro de Job, aprobado como libro inspirado por Dios, gracias a la fe de ese mismo hombre. Dios le concedió un deseo a Job. Cuando él vio la resurrección futura de nuestro Señor, que iba a manifestar la resurrección, cuando él con el sexto sentido pudo ver las cosas que no se veían y demostrarlas por medio de su lenguaje. Job capítulo 19. Versículos 23 al 27. Porque Job, escúchelo bien y guárdelo en su corazón. Después Dios le dio permiso a Satán para que hiriese a Job con una sarna maligna. Y quedó su piel ennegrecida, una sarna terrible. Quedó hecho un desastre físico, algo execrable. Tanto así que su mujer le dijo: bendice a Dios y muérete. Acá en la versión antigua, en la versión del 60 dice: maldice a Dios y muérete. Pero Dios no blasfemó a su Dios. Job no blasfemó a su Dios, aún con la sarna maligna. Eso era, y recuerde muy bien, que lo que tenía Job era una plaga de sarna maligna. ¿Oyó? Para que no se confunda con lo que vamos a leer, porque las cosas que él dijo no le pasaron a él. Él habló de cosas que sucederían miles y miles de años después. Pero veamos cómo tenemos nosotros el libro de Job en nuestras manos, gracias a que Dios le concedió un deseo. Capítulo 19, versículo 23. Dice Job exclamando: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Hermano, ¿escuchó? Allí lo tienen, el libro de Job en sus Biblias, en el año 2020, mes de diciembre. Miles y miles de años. Verso 24. Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Oh, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y pasaron los siglos y los siglos y los siglos,
y las palabras de Job fueron escritas en este libro, y por providencia divina, aún en este tiempo las tenemos frente a nuestros ojos. Y en el verso 25, en medio de su plaga, cuando prefirió la muerte maldiciendo el día de su nacimiento, digo, por la fe, yo sé que mi Redentor, el que me puede comprar, el que me puede rescatar, el que me puede revivir, el que me puede hacer volver, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, aunque no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oh, yo digo lo mismo ante todos ustedes que me escuchan, los que han visto una y otra vez peliculitas del Mesías, los que escuchan hablar de un supuesto Jesús en las denominaciones. Yo les digo a ustedes que el Redentor de la Biblia, mi Redentor vive. Y después de esta deshecha mi piel, si tengo que morir en mi carne, he de ver a Dios. Lo dijo Job, y sus palabras fueron escritas en el libro que tienes en tu mano. No pudieron desaparecer por miles de años, porque en este libro, también por el Espíritu de Cristo, lo que sucedería en el primer advenimiento del Mesías, que iba a ser ultrajado sin causa y afligido, crucificado en un madero lleno de astillas en el lugar llamado Gólgota. Sus palabras salieron por boca de Job, por el Espíritu, al igual que David, que vendría muchos años después. Job capítulo 16, versículo número 9. Amén. Y vamos a comparar escrituras aquí. Vamos a comparar para que ustedes vean. Para que ustedes vean si el Espíritu de Cristo no estaba en Job. Job 16:9 dice la palabra: su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Recuerden, hermanos, que él lo que tenía era una plaga. Él lo que estaba era enfermo de una sarna. Pero el verso 10 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer.
Juan capítulo 18, verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica. Demuéstrame en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le dieron una bofetada. Versículo 10 y capítulo 16 de Job. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. ¡Oh! Fue cortado de la misma piedra, de esa piedra desechada por los edificadores. Él estuvo en los lomos de Dios y vio el futuro sin saber lo que decía. El Espíritu de Cristo hablaba por boca de este hombre. Por la fe, el sexto sentido, vio en los padecimientos del Cristo. Capítulo 16, versículo 16 al 19, dice la palabra: cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Oiga esto: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Sí, hermano. Y hermano, y seguimos leyendo el Espíritu de Cristo, capítulo 30, verso 9 del libro de Job. Oigan esto, hermanos, si no era el Espíritu de Cristo. Y ahora yo soy objeto de su burla. Recuerden en el Calvario la gente meneando su cabeza y burlándose de él. Aquellos romanos clavándole una corona de espinas y vistiéndolo con ropa púrpura y burlándose de él. Le decían: salve, rey de los judíos. Y ahora soy yo objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro, escúchelo, no detuvieron su saliva. Recuerden, hermano, Job solo tenía una plaga, una sarna maligna. Marcos, capítulo 15, verso 19. Dice la Escritura, verso 18, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña para enterrarle más esa corona de espinas, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Job 30:10, me abominan, se alejan de mí,
y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Lo ven, hermano? Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. En él estaba la sustancia del Mesías, el espíritu del Cristo rechazado, crucificado, estaba en este hombre. Estaba allí la sustancia del Mesías, el Rey rechazado, y la demostración de sus futuros sufrimientos. Ahora ven la respuesta que sabemos que debía Job darle a Dios cuando Job, después de todo su sufrimiento, se le presenta finalmente en el capítulo 38. Oh, cuando finalmente las voces de los hombres quedaron atrás, y en el capítulo 38 dice la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Después de lo que les he enseñado, hermanos, hay una sola respuesta para esto. Este hombre, cuando la tierra era fundada, estaba en los lomos de su padre, de su Dios. No había aún nacido. Pero cuando vino a esta tierra, de allá, de ese pensamiento, no se acordaba de nada. Pero en un momento dado, el Espíritu vino sobre este hombre y fue llamado justo, perfecto y recto por la boca del que pesa los corazones. Bendito sea Dios. ¿Dónde estabas tú, hermano, cuando la tierra era fundada? ¿Estabas tú en el libro de la vida del Cordero o eres un simple religioso que busca en la Biblia historias para entretener tu pensamiento? ¿O que buscas en la Biblia ordenanzas para obedecer y sentir que has sido justificado? ¿O que buscas en la Biblia promesas para acariciar los oídos de los demás y que a pesar de que andan en sus propios caminos, creen que serán arrebatados o creen que tienen vida eterna? ¿Estabas tú en los lomos de tu padre, hermano? ¿Estabas tú en los lomos de Dios cuando era fundada la tierra? Dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras
y yo con mis obras te demostraré mi fe. Y no obras de obediencia a mandamientos, sino las obras que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales son el fruto del Espíritu que habita en nosotros, si es que somos templo del Espíritu Santo. Oh, hermano, no quiero terminar aquí. Quiero hablarte de una exposición breve de otro hombre aquí en las Sagradas Escrituras, de otro de aquellos que alcanzaron testimonio y que tenían un sexto sentido sobrenatural. Y hermanos, vamos a hablar del hombre llamado David, el cantor, el dulce cantor de Israel. No voy a disertar demasiado acerca de él, pero quiero traerte una escritura en 2 de Samuel capítulo 19. Y leemos, hermanos, el primer libro de Samuel en el capítulo número 13, versículo número 14, el testimonio de Dios acerca de David. Dice la palabra de Dios en primero de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahí está. Conforme a él, a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta palabra fue repetida cual eco en la montaña por los predicadores de la iglesia primitiva, en este caso el apóstol Pablo, hablando y diciendo en Hechos 13, verso 21, diciendo: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pero el verso 22, dando testimonio, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Oh, el testimonio del Padre de los Espíritus. He hallado a David, hijo de Isaí. Bendito sea Dios. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dice la palabra: he hallado a David. Porque Dios siempre supo dónde encontrarlo. Allá detrás de las ovejitas, defendiéndolas de los osos y leones, apacentando las ovejas de su padre. Varón conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, veamos si esto no es así.
Cuando nos vamos al segundo libro de Samuel, capítulo número 19, verso número 1, lo cual leeremos en la segunda parte de este bloque.